Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Lock Max Hype. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra. Ahora sí, pasando con la pala, si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, un puño que es un poquito más pequeño que un tamaño estándar, sobre los 11 centímetros, aunque vamos a poder subirle el overgrip hasta esta zona del corazón. Un corazón que, como ya veis, es distinto a lo que solemos tener en otras marcas, un corazón asimétrico que se compensa por ambos lados. Y luego, en cuanto a las caras, tenemos un carbono que ellos llaman C18, que está compuesto por 3 capas, es un carbono 18K y va acompañado de la goma Custom Eva de color azul. Además, también en las caras tendremos esta rugosidad de tipo 3D leve compuesta por líneas, debido a que con este acabado brillo no es un rugoso que se vaya a marcar tanto. Y también tenemos agujeros de distinto diámetro, de 10 milímetros para la zona central y de 11 milímetros para la zona exterior. También en las caras tienen una tecnología que se llama Gradual Phase, que sería este escalón que tenemos en la parte baja de la cara de la pala y este escalón que tenemos en la parte alta de la cara de la pala, que lo que hace es disipar las vibraciones. En cuanto al peso disponible de esta pala, va desde los 360 gramos hasta los 375. Esta que vamos a probar aquí en el vídeo tiene un peso justo de 366 gramos, tal cual viene de serie. Y en cuanto al balance, tenemos un balance medio sobre los 26,1-26,2 centímetros. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella. Pasamos con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero de todo, comentar que es una pala que se siente de dureza media. Yo me la esperaba un poquito más dura, pero ha terminado siendo algo más blanda de lo esperado. Para que os hagáis una idea, tenemos una pala de una dureza similar a la de una Metal Bone o Metal Bone Control. Luego, en el apartado de manejabilidad de la zona de defensa, decir que se siente bastante bien. No es una pala que vayamos a notar que nos cuesta mover en alguna situación complicada, y en este aspecto no es una pala que nos vaya a exigir mucho en la zona de defensa. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría de tamaño estándar. Para mí no es un punto dulce que tampoco se sienta muy grande, y va a haber diferencia entre golpear con esa zona de punto dulce o golpear un poquito más fuera, donde vamos a notar que perdemos bastante salida de bola. A un ritmo medio bajo, para mí es donde mejor se comporta esta pala. Vamos a notar que desde el fondo es bastante cómoda, una pala que tiene buena salida de bola, con poquito gesto, con poco que acompañemos ya vamos a pasar la bola al otro lado. No es una pala que vayamos a notar que se hace difícil en este ritmo medio-bajo. Y por otra parte, cuando subimos la intensidad de golpeo, para mí hay dos factores aquí importantes. Sería el primero, que cuando golpeamos fuerte notamos que la bola se queda un poquito en la pala, nos absorbe algo el golpe y no terminamos de conseguir tanta velocidad de bola en alguna situación como esperamos. Esto hace que tengamos que aplicar más fuerza en ese ritmo rápido que con otras palas para conseguir la misma velocidad. Pero por otra parte he notado que, debido a que nos absorbe un poquito el golpe, el rebote que nos hace la goma no es muy exagerado en el ritmo rápido y tenemos muy buen control cuando jugamos más fuerte. Es una cosa que a mí sí que me ha gustado personalmente, pero sobre todo comentar eso, que en ese ritmo más rápido es donde a la pala le va a costar un poquito más salir y vamos a tener que aplicar algo más de fuerza. En cambio, en ese ritmo más lento es donde mejor se comporta y sí que notamos más esa ayuda que nos da la goma. Os dejo con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Pasamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí hay cosas que me han gustado mucho de la pala y otras que quizás no me han terminado de convencer mucho. En el apartado de manejabilidad, una pala que, como he dicho antes, se mueve bastante bien, nos va a permitir hacer rápido el gesto, acelerar muy bien por arriba. No se me ha hecho para nada física, así que en ese aspecto una pala que vamos a sentir bien.
En cuanto al punto dulce, la verdad es que he tenido sensaciones un poco raras con ella. Cuando le golpeo con esta zona de punto dulce un poquito más central, sí que tengo buenas sensaciones. Vamos a notar que la goma sale bien, nos va a ayudar incluso a ganar algo de velocidad de bola, por lo que en ese sentido sí que se siente cómoda. Pero cuando golpeamos un poco fuera del punto dulce, sobre todo a mí me ha pasado cuando golpeo con esta zona un poquito más alta, las sensaciones ya no son tan buenas. Hay mucha diferencia entre golpear con esa zona central a esta zona más alta, que la pala se vuelve mucho más seca, tenemos menos salida de bola y sobre todo lo que yo he notado es que la bola corre mucho menos. Entonces las sensaciones, si golpeas un poquito más abajo están bien, pero cuando golpeas un poco más arriba, que como digo a mí me ha pasado bastantes veces, las sensaciones son un poco raras. Ahora cuando veáis el vídeo jugando en pista con ella, notaréis que hay bolas que suenan bastante más, la pala tiene mucho sonido, pero hay algunas que suenan mucho menos y suena más seco, y es cuando impactas con esa zona más alta. A un ritmo medio-bajo, decir que es una pala que me ha parecido bastante cómoda, con poquito esfuerzo, alargando un pelín el gesto ya vamos a notar que la bola sale profunda, siempre y cuando golpeamos, como digo, con esa zona central, ahí sí que vamos a notar que aprovechamos un poquito más la ayuda que nos da la pala. También me ha gustado ese control que tenemos en el ritmo medio-bajo, ya que se siente muy bien, dirigimos muy bien la bola donde queremos. Y en el ritmo más alto, quitando el aspecto del punto dulce, me sigue pareciendo una pala que absorbe un pelín el golpe en ese ritmo más rápido. Se siente bien, vamos a poder ser ofensivos, pero para mí absorbe un poquito el golpe y esto hace que no consigamos tanta velocidad de bola como con otras palas. Por otra parte, como he comentado antes, el que nos absorba un pelín el golpe y no haga un rebote muy exagerado sí que me ha gustado en el tema de control. Me ha parecido una pala con la que no se me descontrolaba mucho la bola y más o menos iba siempre donde yo quería. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal funciona la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Para mí quizás esta zona junto con el fondo de pista es donde mejor se comporta la pala. Desde primeras sensaciones ya bastante bien. En el apartado de manejabilidad, una pala que se mueve decente, como he dicho antes, con este balance medio. No es una pala que yo haya notado que en alguna situación más complicada llegue tarde a la bola, por lo que en ese aspecto de manejabilidad bastante bien. Punto dulce, aquí la verdad es que no he tenido mucho problema, en la zona de volea es más complicado golpearle fuera. Donde sí que he tenido algo más de dificultad ha sido en alguna bola, como en algún bloqueo, cuando me jugaba en alguna bola firme, sí que he notado que le golpeaba un poquito más fuera de esa zona central y dejaba alguna bola más corta de lo que yo quería. Y luego en cuanto a jugabilidad, lo que destacaría de ella en la zona de volea sería el tema del control. Al final tenemos muy buen control tanto a baja como a alta velocidad. En ese ritmo medio-bajo, con poquito gesto, con poco que alarguemos el golpe, ya la bola sale bien, sale profunda, por lo que no es una pala que vaya a ser muy exigente físicamente. Y en ese ritmo más rápido, al final tenemos también muy buen control debido a que nos absorbe un poquito la bola. Como he dicho antes, esto nos aporta buen control, pero también hace que no consigamos tanta velocidad de bola como con otras opciones. Algo que también he notado es que en situaciones con bola muy nueva, si entras un poquito tarde a la bola, notas que patina un poco en la cara de la pala, no termina de coger tanto los efectos, y ahí sí que lo he notado algo más. Con bola más usada no he tenido mucho problema y le podía meter bien de peso a la bola sin ninguna dificultad. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona del remate.
Llegamos a la zona del remate, al final tenemos una pala con una dureza media, un balance medio. Donde más vamos a notar que la cuesta es en el remate plano, ya que ahí es donde vamos a aplastar más la cara de la pala y ahí nos va a absorber bastante más el golpe que en el remate por 3 y vamos a notar que tiene una potencia bastante estándar para lo que esperamos en una dureza media. En alguna situación más complicada donde no llegamos tan bien, sí que he notado que en alguna ocasión o le golpeas muy bien o la bola se te va a quedar más corta de lo que esperas. Donde sí que he notado que se comporta mejor la pala es en el remate por 3, cuando no aplastamos tanto la cara de la pala, ahí incluso vamos a tener un poquito de ayuda por parte de la goma, un ligero efecto rebote, que sí que nos va a ayudar a que la bola suba algo más. Donde yo la he visto más complicada otra vez, al igual que en la zona de víbora y bandeja, para mí ha sido en el punto de impacto. Muchas veces la golpeaba más arriba y ya como he comentado en la zona de víbora y bandeja, cuando golpeabas más arriba la pala se siente más rígida, sale menos. Y sí que es verdad que en esas situaciones la bola se me quedaba bastante más corta que cuando le golpeaba con esa zona central, donde sí que aprovechaba más la ayuda de la pala. Así que aunque sea una pala de dureza media, os va a exigir bien golpear con esa zona de punto dulce para tener buenas sensaciones. Os dejo con un vídeo del remate y pasamos a mi conclusión final. Pasamos con la conclusión final de la pala. Lo primero de todo, comentaros que es una pala que tiene un precio actual de 270 euros. Para mí es una pala polivalente, recomendable sobre todo para aquellos jugadores que les guste más jugar en ese ritmo medio-bajo, aprovechar algo más la salida de bola que nos da la pala, ya que para mí si eres un jugador ofensivo que le gusta jugar más fuerte, es donde más vas a notar que a la pala le cuesta, donde no vas a tener tan buenas sensaciones quizás en ese ritmo más rápido de ataque, por lo que es una pala que yo la veo mejor, como digo, para aquel jugador que busque un poquito más de ayuda en esa zona de defensa, sentirse más cómodo en la zona de volea y sobre todo tener un buen control tanto a ritmo bajo como a ritmo rápido, con una pala que no le genere mucho rebote en ese juego de ataque. Y ahora pasando con las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido, la primera que tengo que poner aquí es la zona de defensa. Me ha parecido una pala que se mueve bien, aquí no he tenido mucho problema con el punto dulce y la verdad es que en el fondo de pista, en este ritmo medio-bajo sobre todo, es una pala que me da muy buen control y se siente bastante bien con su salida de bola. En ese ritmo más rápido es donde la cuesta un poquito más, pero bueno, como tenemos buen control, la primera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Igual que en la zona de defensa, es una pala que se siente bastante cómoda. Me quedo sobre todo con el control que nos ofrece la pala, tanto a ritmo bajo como a ritmo rápido. Sí que me hubiera gustado que en ese juego más rápido la pala se comportara algo mejor en cuanto al ofensivo que puede ser, pero bueno, al final tenemos una opción que es un poquito más cómoda, por lo que la segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Siento que en el remate plano es una pala que tiene una potencia estándar, donde la va a costar un poquito más, pero en el remate por 3 no se comporta nada mal, incluso nos va a ayudar un poquito a que la bola suba, por lo que me gustan más las sensaciones que he tenido en el remate que en la zona de víbora y bandeja, y por eso la voy a poner aquí en la tercera zona. Y por último, la zona de víbora y bandeja. No creo que sea una pala que en esta zona de pista vaya mal, pero sí que he tenido bastante dificultad con la zona del punto dulce, y notaba que me cambiaban mucho las sensaciones entre golpear con la zona más central y golpear más arriba, donde la pala sale bastante menos. Entonces, en alguna situación más complicada donde no llegaba tan bien a la bola, notaba que en muchas ocasiones golpeaba con esa zona y las sensaciones no eran tan buenas. Y por ello he decidido poner aquí la cuarta zona, la zona de víbora y bandeja. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Lock Max Hype. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.